¿Por qué algunas personas logran liderar con una autoridad natural, mientras otras fracasan estrepitosamente aunque sigan los mismos manuales y técnicas? No se trata solamente de la estrategia, ni del acceso a recursos, ni siquiera del conocimiento adquirido. La clave está en la estructura interna del individuo, en su forma de relacionarse con el poder y en cómo esta relación se manifiesta a través de sus acciones. Hay líderes que transforman empresas al borde del colapso en organizaciones exitosas, mientras otros, con incluso más ventajas iniciales, las llevan al desastre. Políticos que, enfrentando crisis profundas, inspiran transformaciones duraderas, y otros que, ante circunstancias similares, pierden la confianza de su pueblo. La diferencia fundamental no está en los recursos, sino en la forma en que el poder es integrado psicológicamente. No es una cuestión de imitar comportamientos poderosos, sino de encarnar desde dentro una autoridad que sea auténtica. La estrategia, en este contexto, es apenas la superficie visible de una estructura interna mucho más profunda. Lo que una persona expresa hacia afuera como liderazgo tiene su origen en cómo se relaciona con la autoridad dentro de sí. Para Carl Jung, esta dinámica se explica a través del concepto del arquetipo del rey, una imagen profunda que representa el orden, la estabilidad, la capacidad de generar significado y dirección. La integración consciente de este arquetipo permite ejercer poder sin ser devorado por él. Maquiavelo, a menudo malinterpretado, no defendía la crueldad como regla, sino que advertía sobre la naturaleza paradójica del poder. Afirmaba que cuanto más se intenta controlarlo directamente, más se resiste y se escapa. El líder eficaz no es quien simplemente impone su voluntad, sino quien comprende las dinámicas sutiles del poder, cómo fluye, cómo se gana, cómo se sostiene. Muchas personas aprenden técnicas de liderazgo, entrenan su voz, estudian persuasión, se visten para el rol, y aún así fracasan. Siguen el consejo de fingir hasta lograrlo, pero el resultado suele ser artificial. Pueden sostener la ilusión durante un tiempo, pero tarde o temprano la inseguridad interna se filtra, generando rechazo, resistencia y desconfianza. El problema no está en las herramientas, sino en la falta de integración interna. Las máscaras se desgastan. El cuerpo, la voz y las decisiones revelan lo que verdaderamente se cree y siente. Para que las estrategias funcionen, tienen que surgir de un núcleo interior sólido. Si no hay una estructura psíquica alineada con el poder, todo intento de autoridad se percibe como falso. La clave no está en actuar como un líder, sino en convertirse psicológicamente en uno. Esto exige una revisión profunda de la relación personal con el poder, más allá del comportamiento externo. Jung propuso que el arquetipo del rey vive en el inconsciente de todos los seres humanos. No representa dominación, sino organización. Es el principio que crea orden a partir del caos, que da dirección, que establece límites y que bendice al entorno. Cuando está integrado, el rey interno se manifiesta como serenidad, claridad, visión, generosidad y autoridad natural. Cuando no lo está, su sombra aparece, el tirano, el impostor, el rebelde o el sirviente sometido. Estas formas distorsionadas del poder no nacen de maldad, sino del intento inconsciente de ejercer un rol que aún no se ha comprendido del todo. Muchos líderes que buscan control excesivo no están expresando poder, sino miedo. El jefe que microgestiona todo revela, sin quererlo, su inseguridad más profunda. Necesita dominar porque no confía en su propia autoridad interior. El impostor duda de sí mismo constantemente. Aun cuando tiene logros, siente que no los merece. Y cuanto más alto llega, más teme ser descubierto. El sirviente identificado no se permite brillar por miedo a ofender, y el rebelde rígido rechaza toda autoridad, incluso la suya propia, quedando atado a lo que dice rechazar. Estas sombras del rey surgen cuando el poder no se ha integrado conscientemente. Lo que no es reconocido dentro de uno mismo se manifiesta como destino.
Las situaciones externas reflejan el desorden interno. El verdadero liderazgo comienza por gobernarse a uno mismo, no por dominar a los demás. La cultura tradicional comprendía esto a través de rituales de iniciación. El futuro líder atravesaba pruebas que no solo demostraban su fuerza o inteligencia, sino que transformaban su estructura psicológica, enseñándole que solo quien se conoce y se ordena a sí mismo puede gobernar con sabiduría. En la actualidad, el enfoque sobre el liderazgo se ha vuelto superficial. Se enseñan técnicas de comportamiento, habilidades comunicacionales, estrategias de influencia. Todo eso es útil, pero insuficiente. La psicología profunda propone que el cambio verdadero ocurre desde dentro hacia afuera. Las tácticas deben ser la expresión externa de una transformación interior. La pregunta clave no es qué hacer para parecer poderoso, sino cómo transformar la relación interna con el poder para que la autoridad sea una consecuencia natural. Cuando alguien ha integrado el arquetipo del rey, no necesita demostrar constantemente su autoridad. Esta se manifiesta espontáneamente, sin esfuerzo ni artificios. Las decisiones que toma crean orden y propósito. Su sola presencia inspira respeto, no porque lo exija, sino porque refleja una coherencia interna evidente. Para llegar a este nivel, hay que pasar por un proceso psicológico de autoconocimiento e integración. No es un camino rápido ni cómodo, pero es profundamente transformador. La integración del rey comienza por reconocer las propias sombras. No basta con identificar los comportamientos que no funcionan. Hay que comprender qué emociones, miedos y creencias los generan. Aceptar que uno puede haber sido tirano, impostor, rebelde o sumiso es doloroso, pero es el primer paso hacia la transformación. Solo lo que se ve claramente puede cambiarse. Y solo lo que se acepta puede ser integrado de forma saludable. Este proceso requiere prácticas concretas que permitan revisar cómo se vive el poder en lo cotidiano. Hay que observar las reacciones ante figuras de autoridad, cómo se establece o se evita el liderazgo, qué emociones surgen ante el reconocimiento o el conflicto. El cuerpo, las emociones, la voz, las relaciones, todo habla de relación personal con el poder. Y todo puede ser transformado si se trabaja con conciencia. Una práctica esencial es la de la centralidad. Tomarse un tiempo diario para reconectarse con el propio eje interno, desarrollar la capacidad de observar sin reaccionar, fortalecer la presencia. Esta práctica no es simplemente meditación, sino un entrenamiento para sostenerse firme en medio del caos. El rey interno no se deja arrastrar por las emociones, pero tampoco las reprime. Las observa, las escucha y decide con serenidad. Otra práctica clave es el espejo de las sombras. Observar qué personas generan reacciones intensas, ya sea admiración excesiva o rechazo visceral. Estas emociones suelen proyectar aspectos no integrados de uno mismo. Aquello que envidiamos o despreciamos puede ser una pista de lo que necesitamos desarrollar o aceptar. Llevar un registro de estas reacciones permite descubrir patrones repetidos y abrir la puerta a una mayor comprensión personal. También es fundamental asumir responsabilidad radical. En lugar de culpar a los demás o a las circunstancias, preguntarse qué parte de uno ha contribuido a crear la situación actual. Este cambio de perspectiva permite recuperar poder personal y deja de alimentar el papel de víctima. Maquiavelo decía que los líderes eficaces no se excusan en lo externo, sino que encuentran maneras de influir incluso en condiciones adversas. Por ello, la responsabilidad no es culpa, es capacidad de respuesta. Cuando se toma una decisión importante, es útil no solo analizarla mentalmente, sino también consultarla con el cuerpo. Muchas veces, las sensaciones físicas revelan verdades más profundas que los razonamientos lógicos. La sabiduría instintiva, conectada con el centro corporal, puede guiar elecciones más alineadas con la esencia personal. Por último, el ritual de la bendición es una práctica transformadora. Consiste en reconocer sinceramente el valor de los demás, no desde la adulación, sino desde una mirada clara que detecta y nutre el potencial ajeno.
El rey no necesita ser el más fuerte ni el más visible. Su poder se amplifica al empoderar a los demás. La capacidad de bendecir, de celebrar lo valioso en otros, es una manifestación directa de su madurez psicológica. Estas prácticas no son fórmulas mágicas ni técnicas manipulativas. Son disciplinas que reorganizan la psique, que fortalecen la estructura interna desde donde emerge una autoridad genuina. No producen resultados instantáneos, pero sí transformaciones duraderas. La autoridad que nace de una estructura psíquica integrada no se impone, se manifiesta, se siente, se reconoce. Y esa autoridad es la base del liderazgo real, ese que inspira, transforma y deja huella. A medida que estas prácticas se consolidan, la relación con el poder empieza a cambiar. Ya no se trata de alcanzar una posición para ser reconocido, ni de controlar situaciones para evitar el miedo. El deseo de poder como afirmación personal se desvanece, y en su lugar surge una capacidad serena de generar orden y sentido en el entorno. La autoridad deja de ser una meta y se convierte en una consecuencia natural del equilibrio interior. Este proceso de transformación es profundo, porque implica revisar las raíces de la identidad. La forma en que cada persona se relaciona con la autoridad está determinada, en gran parte, por sus experiencias tempranas, por los modelos que vio, por las heridas que sufrió. Algunos aprendieron que tener poder es peligroso, que genera rechazo o soledad. Otros creen que ejercer autoridad es sinónimo de ser autoritario o abusivo. Estas creencias inconscientes sabotean incluso los intentos más sinceros de liderar con integridad. Por eso, integrar el arquetipo del rey no es solo adoptar nuevas conductas, sino sanar viejas heridas. Es necesario resignificar lo que se entiende por poder. En lugar de verlo como imposición o superioridad, comenzar a percibirlo como servicio, dirección y creación de estructura. El poder maduro no busca imponerse, sino facilitar el desarrollo de los demás. No necesita validarse constantemente, porque se sostiene desde dentro. Este tipo de liderazgo tiene un impacto directo en la vida cotidiana. Las personas que lo encarnan no necesitan gritar para ser escuchadas, ni amenazar para ser obedecidas. Su sola presencia genera una atmósfera de claridad y seguridad. Inspiran confianza porque no actúan desde la carencia, sino desde la plenitud. No compiten con los demás, porque su valor no depende del reconocimiento externo. No temen al conflicto, porque están dispuestas a sostener conversaciones difíciles con apertura y respeto. A nivel colectivo, la ausencia de esta forma de liderazgo genera organizaciones fragmentadas, relaciones basadas en el miedo, decisiones impulsadas por el ego. Cuando el poder no está integrado, se convierte en fuente de sufrimiento. Pero cuando está alineado con un propósito superior, se vuelve una fuerza creativa capaz de transformar contextos enteros. No se trata de idealismo ingenuo, sino de una comprensión más profunda de cómo opera la psique humana. La verdadera transformación no surge del control, sino de la conciencia. Y esta conciencia se cultiva con prácticas constantes, con voluntad de mirar hacia adentro, con valentía para enfrentar la sombra. La psicología del poder no es una teoría para entender intelectualmente, sino una experiencia que se encarna en el cuerpo, en las decisiones, en la manera de relacionarse con uno mismo y con los demás. Una de las claves más importantes de este camino es reconocer que los patrones que nos sabotean no son enemigos a destruir, sino partes de nuestra psique que buscan protección. El tirano, el impostor, el sirviente, el rebelde, cada uno representa un intento fallido de lidiar con el poder. A veces fueron útiles en el pasado para sobrevivir, pero en el presente impiden desplegar el potencial verdadero. No se trata de reprimirlos, sino de integrarlos, de dialogar con ellos, de descubrir qué necesidades no están siendo atendidas. Esta integración no ocurre en un momento. Es un proceso gradual, lleno de retrocesos y avances, de descubrimientos inesperados y resistencias profundas. Pero cada paso en este camino fortalece el centro interior. La sensación de fragmentación se reduce. La voz interna se aclara.
las decisiones se vuelven más coherentes. Y la presencia, sin buscarlo, empieza a ejercer influencia. Es en este punto donde la distinción entre técnica y transformación se vuelve evidente. Las técnicas pueden simular autoridad, pero solo la transformación verdadera la vuelve estable. Cualquier estrategia que no esté respaldada por una estructura interna firme, termina desmoronándose bajo presión. En cambio, cuando el liderazgo surge de un centro psíquico integrado, resiste la adversidad, aprende del error y se adapta sin perder la dirección. El poder auténtico no teme equivocarse, porque no necesita demostrar perfección. Está enraizado en la confianza, no en la apariencia. Y esta confianza nace de conocerse profundamente, de haber atravesado las sombras y haber salido más íntegro del otro lado. Cuando alguien ha recorrido este camino, su liderazgo no depende de técnicas, sino de quién se ha convertido. En la práctica, esto se traduce en una forma de estar en el mundo, una manera de dar que transmite seguridad sin rigidez, una forma de escuchar que valida sin condescender, una actitud que combina firmeza con empatía. Estas cualidades no se imitan, emergen. No son máscaras, son expresiones del ser, y por eso tienen un efecto tan potente. Este tipo de liderazgo no es exclusivo de cargos formales. Puede ejercerse en una familia, en una comunidad, en un proyecto, incluso en la relación consigo mismo. No se trata de acumular poder, sino de generar sentido. No busca seguidores, sino seres humanos más conscientes. No impone una visión, sino que despierta la visión en los otros. Es una autoridad que libera, no que somete. En este contexto, las enseñanzas de Maquiavelo y Jung convergen. El primero comprendió las dinámicas externas del poder, cómo operan las instituciones, los riesgos de la ingenuidad, la necesidad de estrategia. El segundo reveló las estructuras internas, los patrones inconscientes, los arquetipos que dan forma a nuestras decisiones. Juntos, ofrecen una visión completa, el poder como fenómeno psicológico y político, personal y colectivo, externo e interno. La síntesis entre estos dos enfoques permite trascender el falso dilema entre idealismo ineficaz y pragmatismo sin alma. No se trata de elegir entre la ética y la eficacia, sino de integrar ambas. El líder que ha recorrido este camino no necesita manipular para lograr resultados, ni sacrificarse para mantener la coherencia. Su impacto nace de la alineación entre lo que piensa, siente y hace. Esta alineación genera un tipo particular de presencia, centrada, clara, firme. No es una presencia teatral, sino una cualidad que se percibe sin necesidad de palabras. El entorno la reconoce, no porque sea intimidante, sino porque transmite orden. El caos se organiza a su alrededor no por control, sino por coherencia. Esa es la marca del rey integrado. A medida que esta presencia se consolida, comienza a notarse un cambio sutil, pero decisivo, en la forma en que las personas responden. No es solo que el líder se sienta más seguro de sí mismo, es que los demás perciben esa seguridad como algo estable, no defensivo ni forzado. Hay una cualidad tranquila que irradia de quien ha hecho este trabajo interior, y esa cualidad tiene un efecto organizador en su entorno. No necesita imponerse, porque su autoridad se vuelve incuestionable desde la coherencia con la que actúa. En contextos de presión, crisis o cambio, este tipo de líder no reacciona impulsivamente. En lugar de eso, responde con perspectiva. Esto no significa que tenga todas las respuestas, sino que tiene la capacidad de sostener el proceso sin ser arrastrado por la ansiedad colectiva. Su centro interno se convierte en un punto de anclaje para los demás. Y eso es lo que realmente distingue al poder auténtico, su capacidad de contener, de ordenar, de generar sentido, incluso en medio de la incertidumbre. A este nivel de desarrollo, surgen naturalmente 5 capacidades que son el resultado directo de haber integrado el arquetipo del rey. La primera es la presencia no reactiva, la habilidad de mantenerse centrado aún frente a provocaciones. No es indiferencia ni frialdad,
sino estabilidad emocional. Esta presencia es lo que permite tomar decisiones que no estén basadas en impulsos o miedos, sino en una visión estratégica más amplia. La segunda es la autoridad generativa. A diferencia de la autoridad basada en jerarquías o control, esta capacidad se expresa al crear condiciones para que otros puedan florecer. Un líder con autoridad generativa no necesita eclipsar a nadie para sentirse válido. Al contrario, se siente más fuerte cuando su entorno se fortalece. La confianza que ha desarrollado en sí mismo le permite compartir el poder sin temor. La tercera es la perspectiva sistémica. Implica la habilidad de ver más allá de los hechos inmediatos, de captar patrones, dinámicas ocultas, interconexiones invisibles. Esta visión permite actuar con precisión quirúrgica. Un gesto mínimo puede generar un cambio profundo si está hecho desde una comprensión integral del sistema. No se trata de hacer más, sino de intervenir mejor. La cuarta capacidad es el coraje moral. No se refiere a valentía impulsiva, sino a la disposición de asumir la verdad, incluso cuando es incómoda. Esta cualidad permite tomar decisiones difíciles con integridad. A veces será necesario enfrentar resistencias, decir lo que otros callan, sostener límites firmes. Este coraje no surge de la dureza, sino de la fidelidad a un propósito mayor que uno mismo. La quinta es la improvisación estratégica. A diferencia del control rígido o de la reacción automática, esta capacidad combina adaptabilidad con visión. Permite responder creativamente a situaciones inesperadas sin perder el eje. Es la flexibilidad que nace de haber internalizado principios tan profundamente que pueden ser expresados con espontaneidad. Estas 5 cualidades no se pueden aprender por separado, porque no son técnicas aisladas. Son manifestaciones de una conciencia integrada, de un ser que ha trabajado sobre sí mismo hasta convertirse en su propia fuente de dirección. Surgen de forma natural cuando la psique se ordena. Por eso no pueden ser fingidas. Cualquier intento de simularlas sin haber hecho el trabajo interior se desarma bajo presión. El camino hacia esta integración requiere atravesar resistencias internas profundas. Una de las más comunes es la creencia de que cambiar la estructura interna es innecesario, que basta con mejorar habilidades externas. Esta ilusión es cómoda, pero limitante. A largo plazo, todo lo que no esté alineado con una estructura psíquica coherente genera fricción, desgaste y pérdida de influencia. Otra resistencia frecuente es el miedo a la propia grandeza. Aunque suene contradictorio, muchas personas temen asumir su autoridad real, porque eso implica dejar atrás las excusas, las dependencias, las justificaciones. Implica dejar de culpar a otros y hacerse cargo de la propia vida. Este tipo de responsabilidad asusta, porque no permite esconderse, pero también libera, porque conecta con el verdadero poder personal. El proceso de integración también implica una transformación del lenguaje interior. Muchas personas cargan consigo un discurso interno lleno de juicio, de duda, de inseguridad. Para que el arquetipo del rey se manifieste, ese discurso debe ser reemplazado por una voz interna que oriente, que ordene, que afirme. No se trata de repetir afirmaciones vacías, sino de desarrollar una relación con uno mismo basada en respeto, confianza y dirección. Este cambio se manifiesta también en la relación con el tiempo. Quien está descentrado vive atrapado entre la urgencia del pasado y la ansiedad del futuro. El líder integrado, en cambio, habita el presente con claridad. Sabe que las decisiones importantes no se toman desde el apuro, sino desde la escucha profunda. La paciencia estratégica se convierte en una herramienta esencial. Saber cuándo actuar es tan importante como saber qué hacer. La forma de relacionarse con el error también cambia. En lugar de verlo como amenaza a la identidad, se convierte en fuente de aprendizaje. Que el tinandosonada es su aprendizaje. El error deja de ser una falla personal y se vuelve un dato del proceso.
Esto permite ajustar sin caer en la culpa, corregir sin debilitarse, crecer sin necesidad de humillarse. La autoestima deja de depender de la perfección y se enraiza en la coherencia interna. Todo esto tiene un impacto directo en la manera en que se lidera. Las conversaciones se vuelven más profundas, porque no hay necesidad de defenderse ni de manipular. Los vínculos se vuelven más auténticos, porque ya no se buscan para llenar vacíos, sino para construir propósito compartido. La toma de decisiones se simplifica, porque se elimina la confusión interna. Y el entorno responde con mayor compromiso, porque siente que hay una dirección clara desde la cual actuar. La verdadera psicología del poder, entonces, no trata de controlar el entorno, sino de transformarse a uno mismo de tal manera que el entorno se alinee con esa transformación. No es una conquista externa, sino una construcción interior. No es una batalla por dominar a los demás, sino un proceso de integración profunda que permite liderar sin perderse, influir sin forzar, transformar sin imponer. A esta altura del proceso, se hace evidente que la transformación interior no es sólo deseable, sino necesaria para sostener cualquier forma de poder de manera consciente. Las estructuras externas, los títulos, las jerarquías, los reconocimientos, no pueden compensar una identidad fracturada. Cuando el liderazgo no está respaldado por una conciencia integrada, termina debilitándose desde adentro. Lo que comienza como influencia, se degrada en necesidad de aprobación. Lo que parecía autoridad se revela como ansiedad encubierta. Y así, el liderazgo pierde su fuerza. Pero cuando el poder nace de un centro psicológico firme, todo lo que se construye a su alrededor tiene mayor solidez. Los proyectos crecen con propósito, los vínculos se basan en respeto mutuo, y las crisis dejan de ser amenazas absolutas para convertirse en pruebas de coherencia. El verdadero reino evita los desafíos, los atraviesa sin quebrarse, porque no depende de condiciones externas para sostenerse. Esta forma de estar en el mundo tiene implicaciones profundas para la vida cotidiana. Ya no se vive a merced de las expectativas ajenas, ni atrapado en la necesidad de validación. Las decisiones se toman con mayor libertad, porque no se busca complacer, sino alinearse con una visión más amplia. La fuerza interior permite decir no, sin culpa, pedir lo necesario sin temor y sostener límites sin agresión. La energía que antes se perdía en justificar, demostrar o defender, ahora se canaliza en crear, construir y guiar. Esta madurez también redefine el sentido de la ambición. En lugar de buscar el poder como meta, se lo entiende como medio para servir un propósito mayor. El ego ya no está al mando, actúa como servidor de algo más profundo. Y esa es la verdadera revolución. Pasar de la conquista externa a la expansión de la conciencia. Liderar entonces no es ocupar un lugar en la cima, sino ocupar plenamente el propio lugar en el mundo. Cuando esta transformación ocurre, las estrategias ya no se eligen por conveniencia, sino por coherencia. Se toma lo útil sin quedar atrapado en la técnica. La intuición y la visión estratégica comienzan a trabajar juntas. Las decisiones se vuelven más simples, porque surgen de un eje claro. Ya no hay contradicción entre lo que se siente, se piensa y se hace. Y esa coherencia se convierte en la fuente más poderosa de autoridad. Esto no significa perfección. La integración del reino elimina la sombra, pero sí permite reconocerla, contenerla y transformarla cuando aparece. No se trata de nunca sentir miedo, duda o enojo, sino de no dejar que esas emociones gobiernen. La diferencia está en desde dónde se elige actuar. Un líder integrado puede tener momentos de fragilidad, pero no pierde su centro. Puede ser cuestionado sin desmoronarse, y puede cambiar de rumbo sin perder dirección. En este punto, el poder deja de ser una carga o una amenaza, y se vuelve una expresión natural del ser. Ya no se lleva con tensión, sino con serenidad. No se teme perderlo, porque no se lo percibe como algo externo que se posee, sino como algo que fluye a través de uno cuando hay alineamiento interior. Esa es la paradoja: cuanto menos se aferra al poder,
más auténtico se vuelve su ejercicio. El impacto de este tipo de liderazgo va más allá de lo inmediato. Las personas que han integrado el arquetipo del rey no solo generan resultados, sino que dejan huellas. Transforman no solo sus equipos o sus organizaciones, sino la forma en que otros conciben el liderazgo. Son referentes no por lo que imponen, sino por lo que encarnan. Inspiran no desde el carisma superficial, sino desde la profundidad de su presencia. El verdadero poder no busca seguidores, sino líderes. No se afirma a través del control, sino de la confianza que genera. No necesita gritar, ni impresionar, ni convencer. Se expresa con firmeza tranquila, con claridad silenciosa, con dirección sin rigidez. Esa es la clase de poder que perdura, que transforma, que construye, y así, como se manifiesta hacia afuera, también transforma la vida interior. Quien ha hecho este camino, comienza a habitarse con más calma. Deja de pelear contra sí mismo. Aprende a escucharse con honestidad, a reconocerse sin juicio, a sostenerse en medio de la duda. Esa relación consigo mismo es la base de todas las demás. Porque nadie puede liderar con solidez aquello que no ha aprendido a liderar dentro de sí. Este es el legado más profundo de integrar el arquetipo del rey, una forma de vivir donde el poder no se mide por lo que se consigue, sino por la capacidad de generar sentido dentro y fuera. Una vida donde las acciones tienen raíz y dirección, donde la autoridad no se impone, sino que se irradia, donde cada decisión es una oportunidad de alinear el mundo con el propósito interno. Ese camino, aunque exigente, está abierto para cualquiera que esté dispuesto a mirarse con valentía, a atravesar sus sombras, a asumir su potencial sin miedo. No requiere perfección, sino compromiso. No demanda imitación, sino autenticidad. Y su recompensa no es solo eficacia externa, sino una profunda sensación de integridad y plenitud. Cuando uno se vuelve canal del poder auténtico, deja de actuar para proteger su imagen y comienza a actuar para servir al propósito. Deja de preguntar, ¿qué debo hacer para que me respeten? Y empieza a preguntar, ¿quién debo ser para liderar con verdad? Esa pregunta marca el inicio de una transformación que no solo cambia a quien la hace, sino a todo lo que lo rodea. Porque cuando una persona encarna el poder desde la profundidad de su ser, su sola existencia se vuelve una invitación para que otros hagan lo mismo. Si llegaste hasta aquí, ya lo sabes, el verdadero poder no se conquista, se encarna. No está en las técnicas que aprendes, sino en la persona en la que te conviertes. Este no es un camino rápido ni cómodo, pero es el único que conduce a una autoridad real, genuina, estable. Ahora la pregunta no es si tienes lo que se necesita para liderar, sino si estás dispuesto a mirar hacia adentro, integrar tus sombras y despertar ese centro que siempre estuvo ahí, esperando ser reclamado. Y entonces, ¿vas a seguir buscando estrategias externas o vas a comenzar la transformación que de verdad cambia tu vida? Si este mensaje resonó contigo, no te lo guardes. Compártelo con alguien que también necesita recordar que el poder verdadero empieza dentro. Suscríbete para seguir explorando juntos esta revolución interior. Y si estás listo, deja en los comentarios. Elijo liderar desde mi centro. Nos vemos en el próximo video.